resulta siempre. Abrimos ya el tiempo de tertulia hoy con Julio Moreno. Buenos días, don Julio. Buenos días a todos. Luis Magán, buenos días, don Luis. Buenos días, don César. Jesús Muñoz, buenos días, don Jesús. Buenos días a todos. Y José Luis Fernández, buenos días, don José Luis. Hola, buenos días. Bueno, primer tema que les quiero lanzar, porque está, en fin, en los medios de comunicación, la exhumación de Primo de Rivera del Valle de los Caídos. En fin, todo lo que ha acontecido en relación a este asunto. Don Jesús, le quiero pedir en primer lugar a usted valoración sobre este hecho. Sí, si te parece, te hago una valoración sobre el hecho y si queréis también hacemos una valoración sobre lo que ocurrió ayer, porque además estuvimos presentes algunos de los que tenéis. Agradecemos mucho además el ofrecimiento que nos hacéis para participar aquí y en la que, como ya muchos sabrán, un colaborador de esta casa, Martín Sadén Estrellas, fue detenido, que por cierto ya está en libertad. La valoración, pues llevo varios meses haciendo más o menos la misma y muy resumida podríamos decir es que han hecho una ley ad hoc para perseguir a ciertas ideologías, para mentir sobre lo que ha ocurrido en España durante un periodo de tiempo, para manipular también informaciones que se puedan estar estos días llegando a los medios de comunicación cuando a ellos les conviene sacarlas, porque desgraciadamente los problemas de España parece que no afectan quieren que no afecten a los españoles y quieren otra vez volvernos a enfrentar, como ha estado ocurriendo durante estos últimos años. Pero sobre todo hay una variante que mucha gente no quiere ver, y es que esa manipulación está hecha también para ocultar los crímenes que se produjeron en una época, y la constatación de esa manipulación para ocultar es lo que ha pasado con la figura de José Antonio Primo de Rivera. En esta ley, como evidentemente él es una víctima de la guerra civil, pues no le podían aplicar nada en concreto a él. Él estaba encarcelado en marzo de 1936, la ley de memoria democrática se empieza a aplicar con todo lo ocurrido desde el 18 de julio del 36, y entonces no podían aplicarle. ¿Qué ocurre? Pues que, como dicen, y es cierto que José Antonio Primo de Rivera estaba todavía enterrado en la Basílica hasta ayer, en el del Valle de los Caídos, y estaba en un lugar preeminente, pues que no puede estar allí y que entonces le tienen que sacar. Y al tener que sacarle de allí, pues había dos opciones: o meterle con el resto de caídos o llevárselo fuera. Como José Antonio dijo en su testamento que él quería estar bajo la cruz y en un lugar sagrado, y el Valle de los Caídos, increíblemente, con esa cruz que hay arriba, va a dejar de ser un cementerio católico, pues entonces se ha optado con, evidentemente, la otra opción, que era enterrarlo en el cementerio de San Isidro. Esto, ¿por qué se hace? Bueno, pues no, los oyentes de esta casa saben perfectamente por qué se hace. Y una de las opciones, la principal, es... El otro día estuve yo en el Valle de los Caídos unos días antes de que lo cerraran y había allí, pues eso, mucha gente preguntando porque se estaban informando del tema. Y decían que uno no sabía ni quién era José Antonio, otros le confundían con su padre. Por cierto, también le ha confundido con su padre Televisión Española, con lo cual no es de extrañar. Y entonces era molesto, es muy molesto que alguien que estaba ahí en medio, que la gente preguntara quién es, por qué está allí, por qué se ha muerto, de qué se ha muerto, quién le mató, y la gente y le cabos digo, anda, si son los mismos los que gobiernan ahora lo que le mandaron fusilar. Y eso era muy molesto. Entonces el criminal, todos sabemos que quiere ocultar sus crímenes. ¿Qué mejor manera de ocultar el crimen de una persona que tiene una lápida ahí que es quitar la lápida de ahí? Y ahora, si queréis, os cuento un poquito lo que ocurrió. Seguiremos, don Jesús, porque son las 8:45 y es momento de Castellón Confidencial. Don Albert, muy buenos días. ¿Qué nos va a contar usted hoy esta tarde? Buenos días, ¿cómo estáis, compañeros? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, cuente. Lo que nos contaba Jesús, y está bien recordar la historia, sobre todo para los que la han olvidado. Hay mucho que vamos a contar esta tarde de lo que está ocurriendo y de lo que sucederá. El dinero público nos preocupa, por lo que empezaremos pidiendo explicaciones. Tú sabes, César, lo que cuesta mantener un medio de comunicación, ¿verdad? Tengo una ligera noción, ¿verdad? Sí, ¿Tú entiendes que la agencia EFE nos cueste 60 millones de euros al año? ¿Alguien me puede explicar, primero, por qué existe una agencia oficial a estas alturas, cosa que en otros países europeos les parece ciencia ficción? Que una agencia de noticias esté sufragada con dinero público no tiene mucho sentido. Quizá hace 100 años sí.
60 millones de dinero público cada año, 5 millones al mes, más de 1 millón a la semana para tener una agencia de noticias donde el gobierno lanza notas de prensa y las divulga. Poco más, sin ninguna independencia de ningún tipo, y simplemente ser el vocero de Moncloa y de lo que digan desde el gobierno. Bueno, analizaremos si eso es necesario, porque nos recuerda al CIS, es uno de esos estamentos donde se está quizá malversando dinero público y eso es un delito. Y luego, si me permite, el inciso, sí. Don Albert, hay que tener en cuenta que es una triplicidad, cuatriplicidad, quintuplicidad, si es que existen los palabras, porque claro, allá en muchas de las ciudades del mundo donde hay corresponsal de la agencia EFE, también está el corresponsal de Televisión Española, el corresponsal de Radio Nacional, los corresponsales de los medios autonómicos, con lo cual, en fin, esto es un festival. Pero claro, como no lo pagan ellos... Sí. Claro, ahí está la cosa. Sí. Lo pagamos siempre los mismos. Bueno, hablaremos del Rey Emérito, porque publica Voz Populi una filtración de la que vamos a tirar del hilo esta tarde. Asegura que en la visita de don Juan Carlos, tanto la de Londres como la de Sanxenxo, como la de Vitoria, ninguna tiene solo el motivo oficial por el que se ha dicho que ha viajado a esos lugares. Aseguran que está liquidando asuntos económicos en las 3 ciudades, que habla de propiedades, muchas que no están a su nombre y que estaría liquidando para dejar las cuestiones económicas atadas. Incluso en Vitoria asegura Populi que se ha visto con algún enviado de la familia de Urdangarín para intentar negociar mejores condiciones en el divorcio entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Sabéis que es muy complicado porque es cierto, pide indemnización Urdangarín de 2 millones de euros y 25.000 al mes como pensión. Es verdad que tenían negocios conjuntos, Urdangarín, Juan Carlos, incluso Corina. Vamos a ver hasta dónde llega esa visita, si es tan privada como dicen, hasta donde nos alcance la investigación esta tarde y a ver qué podemos tirar de eso. Pero, don Albert, en su opinión, ¿por qué hay tanto revuelo porque Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, en primer lugar, venga a España, que nunca debería haberse ido a ningún lado, en primer lugar, y en segundo lugar, porque gestione asuntos personales? El Rey, como persona que es, pues también tiene asuntos personales que gestionar, y si vamos a entrar en temas del patrimonio, pues habría que recordar, pues no sé, por ejemplo, que los terrenos donde se asienta la Universidad Complutense pertenecían a la Corona de España. Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII los donó para que se construyese allí una universidad. En fin, quiero decir que ¿qué problema hay con que la monarquía o don Juan Carlos, en este caso, tenga patrimonio personal? La reina Isabel II, que en paz descanse, era una de las primeras terratenientes de Reino Unido y mucha gente tiene su casa incluso edificada en terrenos de la reina y paga un canon anual a la soberana, ahora a su heredero, al rey Carlos III. Entonces, quizás en España no tenemos tanta tradición, ¿no?, de que el monarca ejerza el derecho como persona que sigue siendo a tener su propio patrimonio, ¿no? En fin. Pero y usan eso para atacar a la monarquía y a la corona, claro, los afectos a otros regímenes, en fin, políticos, ¿no? Es más, yo recuerdo conversaciones con la hermana de don Juan Carlos, con doña Pilar, que me decía, es que en casa lo pasamos tan mal cuando echaron a Alfonso XIII de España, que nuestro padre, don Juan de Borbón, nos decía, nunca dejéis de tener algo en algún país independiente, en este caso tenía en cuenta en Suiza, por si vuelve a ocurrir un golpe de Estado, una república, algo similar, que no os pase como a mí, ¿no? La familia tenía esa costumbre y además como protección para el futuro de los herederos que puedan quedar. Es un debate interesante. Sí, o por ejemplo la Pinacoteca en el Museo del Prado, ¿cuántos cuadros hay ahí de valor incalculable que pertenecían a la Corona de España y a los monarcas, por tanto, y que ahora son del Estado y están en el Museo del Prado, ¿no? Por ejemplo, si eso se restituyese a sus propietarios originales, a lo mejor nos costaba mucho más dinero de lo que abonamos los 8 millones de euros de presupuesto que se abona para la manutención de la casa de Su Majestad el Rey, ¿no? Y hablando de la Complutense que hablabas, ayer el Cervantes sin Sánchez, como ya dijimos aquí, pero con la agenda vacía. Bien, hemos podido averiguar que lo que hacía Sánchez, porque ayer no tuvo acto ninguno,
fue preparar el debate de esta tarde en el Senado frente a Feijóo y que está buscando frases, argumentos, escenarios, porque saben, es el último debate cara a cara antes del 28M y quiere lograr ganarlo con argucias, más allá de Doñana. O sea que estuvo preparándose en Moncloa y montando el espectáculo. Y finalmente espero estar con el CEO de 7NN, que se cerró, como saben, después de perder dinero, cadena de televisión amiga, donde yo he colaborado y que ahora se ha quedado Pablo Iglesias. ¿Cuánto ha pagado Mediapro por 7NN? ¿Por qué este cambio de accionariado? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Está haciendo un imperio Pablo Iglesias mediático más allá de lo que entendemos que sería lo que él decía, Canal Red, una tele digital modesta? Bueno, de modesta nada, para empezar. Tiene una planta entera en Barcelona, en un edificio de la ciudad condal, que es desde donde emite. Y eso de que consigan crowdfunding cantidades millonarias en tan poco tiempo, quizá habría que investigarlo. Hablaremos de ello con el CEO de 7NN, que lo fue y que nos cuente hasta dónde ha pagado Mediapro el cariño que le tiene a Pablo Iglesias. O sea que tenemos una tarde intensa, eso de las 7 empezamos. Pues como siempre estaremos muy atentos. Periodísticamente me parece muy interesante esa entrevista con el CEO de 7NN. Tengo entendido que lo que ha hecho Pablo Iglesias es comprar la frecuencia por la que emitía 7NN. La verdad es que si eso es así, si yo no estoy mal informado y eso es así, la verdad es que es lamentable, ¿no?, que los medios de comunicación liberal conservadores no tengan opciones, pero para difundir basura chavista que nos arruina a todos y difundir el odio propio de Podemos, para eso nos falta el dinero, ¿no? Coincido con usted, habría que investigar de dónde sale ese dinero, sí. Claro, pero si lo pagas tú, si lo pagamos con impuestos, es decir, cualquier medio de comunicación de izquierdas en este país, ¿creéis que vive de la publicidad? ¿De verdad? Prisa, por ejemplo, 720 millones de pérdidas y en lugar de quebrar sigue ampliando. ¿Por qué? Porque lo pagamos nosotros. Ahí está la ayuda de los gobiernos con el color político que tenga el medio, que ocurre en la izquierda y no ocurre en el centro derecha. Y ese es el grave problema de comunicación de este país. Así es. Don Albert Castillón, director de Castillón Confidencial, muchísimas gracias por adelantarnos los muchos jugosos temas que va a abordar usted esa tarde. Un abrazo. Gracias, César. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, señores, estábamos analizando esa exhumación de Primo de Rivera del Valle de los Caídos. Don Jesús Muñoz ya había hecho su primera valoración. Supongo que, a ver, ¿quién quiere meter baza con este tema? Porque es uno de los temas del día. Bueno, Julio, por favor. Yo estando aquí presente, Jesús, evidentemente no voy a entrar en ningún tema histórico o profundo en política, porque él es el experto de los que estamos aquí en lo referente a Falange y a José Antonio. Solamente valorar pues que bueno, que este gobierno va a terminar como empezó. Es verdad que a José Antonio parece ser que se ha adelantado a la familia y es la que ha solicitado de algún modo el traslado para evitar, por así decir, otro circo cuando les viniera bien a ellos, que hubiera sido en una fecha yo creo que más cercana a las futuras elecciones generales. Pero la verdad es que esta tendencia que tienen a remover cadáveres, pues bueno, yo me la haría mirar, porque sinceramente es que tampoco... es que si todo el bagaje que van a presentar a lo largo, bueno, lo que va a quedar para la historia de estos 4 años de gobierno, todo en negativo evidentemente va a ser que desenterraron a Franco y a José Antonio, pues bueno, pues ya está todo dicho. Bueno, yo creo que, salvando, digamos, un poco el personaje histórico y la memoria histórica que se tiene que tener sobre ese periodo tan convulso de la historia de España, en la que yo me parece que debería de ser un escenario en donde
aparte de las opiniones personales, deberían de dirimirse o investigarse o conversar los especialistas, los historiadores, yo creo que este país no debería de perder mucho tiempo en la mirada atrás. Debemos de mirar en la mirada del presente y en la mirada del futuro, porque tenemos tantísimos retos y tantas dificultades para afrontarlos, que debería ser así. Este gobierno le viene muy bien, es decir, si este gobierno considera fachas a todo el mundo que no pertenece, digamos, un poco a su grey, empezando por los jueces, por la policía, por los medios de comunicación, por tal, ¿qué no va a considerar a lo que ellos representan, para lo que ellos representan, digamos, un poco la culmen del fascismo, que es José Antonio Primo de Rivera? Y yo creo que es una munición que ellos utilizan, y más en esta pre-campaña que tenemos, esta larguísima pre-campaña que tenemos, para sus hooligans. Es decir, les viene muy bien, digamos, resituar las noticias, resituar la atención popular, la atención pública en otros temas que no sean los que realmente nos incomoda y sobre todo nos perturba a la mayor parte de los ciudadanos, que es, por ejemplo, el 16%, el 17% de inflación que tenemos en los supermercados, que es, por ejemplo, la ley Trump, que sigue que sigue rebajando las penas a los depredadores sexuales o poniéndolos en la calle, esta ley Mordaza que han aprobado recientemente, o la ley de la vivienda, que está poniendo en una absoluta incomodidad a los tenedores de viviendas, que no son todos los grandes fondos de inversión buitres, como ellos dicen. Entonces, esto les sirve también para, digamos, aunar sus militantes, sus votantes y sus hooligans. Yo creo que tendríamos que tener un inmenso respeto por la historia de este país, a pesar de que a algunos les pueda doler o les pueda resultar un insulto, y recordar que yo creo que el siguiente paso, aparte de exhumar a los republicanos que están todavía en el Valle de los Caídos, cuelgamuros, que permanentemente recuerdan los medios de comunicación progresistas, que ya no se llama Valle de los Caídos, sino cuelgamuros. Bueno, ya yo no creo lo que llaman ellos. Sí, exacto. Y yo creo que la siguiente tentación es la voladura de la cruz, que probablemente esté en el pensamiento, si este gobierno tiene la suficiente itinerario para, digamos, tiene suficiente mandato para hacerlo. Vuelvo a repetir, yo creo que la historia es parte de nuestros genes y de nuestro ADN, pero deberíamos de mirar, no deberíamos de vivir permanentemente mirando, sobre todo por parte del gobierno, mirando al retrovisor y perdiendo energías en algo que yo creo que es que tenemos que mantener un absoluto respeto. Don José Luis. No, yo creo que algunas de las cosas estas comparto, ¿no? Es decir, yo creo que hay que mirar hacia adelante, pero hay dos cosas que yo creo que son de fondo, ¿no? Es decir, esto de cuando se habla de memoria, la memoria por definición no es nada no es nada objetiva, siempre es subjetiva, ¿no? Sino que cada uno piense lo que recuerda o deja de recordar. Seguramente todos hemos vivido distintos sucesos en nuestra familia o en nuestra vida personal, y unos los recordamos con afecto, otros con desafecto, y muchos los olvidamos, ¿no? Es decir, que al final la memoria es algo como muy personal, o sea, no hay una memoria colectiva, por mucho que algunos se empeñen, ¿no? Es decir, uno es sujeto de su memoria. Entonces, cuando Zapatero saca la ley de memoria histórica, oiga, ¿cómo qué? O sea, y luego ahora hablamos de la ley de memoria democrática, decir, oiga, pero la memoria es la memoria, ¿no? Y luego otra cosa distinta... Inciso, perdóname, la memoria es lo que cada persona recuerda de cada periodo histórico que haya vivido, por tanto es parcial y subjetivo. Por tanto, he dicho que es personal y es probablemente subjetiva. Claro, o sea, eso es lo primero que me parece que es de fondo en este tipo de cuestiones. Pero segunda cuestión, es decir, claro, otra cosa es que hay que dejar a los historiadores, que son científicos, y a partir de hechos objetivos que construyan. Bueno, y sobre todo cuando hay gente de fuera, uno puede leer cosas sobre nuestra sangrienta guerra civil, porque fue sangrienta, es decir, como toda guerra, pues no sé, estoy pensando en Raymond Carr, por ejemplo, hay en el ámbito, es decir, mucha gente que ha escrito cosas estupendas, ¿no? Y que es bueno que la gente lo sepa y se cultive un poco. Pero yo creo que hay un tema también muy de fondo que se plantea con Zapatero cuando a la famosa ley de memoria histórica, ¿no? Que es la búsqueda de la legitimidad, ¿no?
Es decir, ¿por qué? Porque en el fondo estamos asistiendo a cómo se quiere derribar el régimen del 78, lo que fue la transición, ¿no? Y esto de la ley a la ley, y la disolución de las Cortes franquistas, o sea, que se hicieron en Araquiri, y cómo se produce esta situación. Hay que recordar cuando en aquella época hay dos situaciones donde la oposición al régimen de Franco se plantea, que era la Plataforma Democrática y la Junta Democrática, que estaban de alguna enfrentadas. Unos apostaban por una situación, digamos, pactada, es decir, una situación, mientras que donde estaba el Partido Socialista apostaban precisamente por la ruptura. Y al final se llegó a un equilibrio y se produjo la transición. Entonces Zapatero lo que vuelve es a esa situación, es decir, a plantear la ruptura, y por tanto a buscar la legitimidad otra vez, no en la transición, no en el referéndum para la reforma política, no en la situación que se da, sino buscar otra vez retomar la legitimidad a partir de la Segunda República. Es decir, que este es el tema, ¿no? Por eso se insiste tanto en la legitimidad de la Segunda República y todas estas cosas que estamos viendo continuamente. Se olvidan de que la Segunda República llega por un engaño, porque hay un fraude en cómo se cuentan o cómo se viste las elecciones que se producen entonces, y luego me parece que también es bueno recordar que seguramente media España estaba siendo perseguida, ¿no? Es decir, que esta cosa que se habla tanto ahora del respeto democrático, a la gente se la mataba, se la asesinaba, simplemente por sus creencias, ¿no? Es decir, no hay precedentes de que los escoltas de Indalecio Prieto, recordar todos cómo sacan a Calvo Sotelo y se lo llevan por delante, ¿no? Vamos, se lo llevan por delante que le pegan unos tiros, ¿no? Es decir, en el sentido, es decir, todo este tipo de cosas parece que se olvidan, ¿no? Entonces, a mí me parece que no hay que dejar en manos de los historiadores las cosas, aprendamos de la historia para no cometer los mismos errores y pensemos en el futuro. Sí, que, oiga, esto... pero digo un segundo, César, digo, José Antonio en concreto seguramente es una víctima. Sí, claro. Es una víctima de la guerra civil, o sea, o de esa situación. Es decir, él está antes del alzamiento o antes de la sublevación militar, como se quiera llamar, me da lo mismo, está en la cárcel, con lo cual él no participa activamente en esa situación. Y fallece, nada más. Es decir, seguramente se hubiese puesto posicionado con Franco y... Bueno, seguramente, ¿no? Pero también vemos un poco la trayectoria que hay después de los continuadores de José Antonio Falange o aquellos que constituyen Ramiro Ledesma, lo comentábamos antes, ¿no? Las Hons, es decir, que también son fusilados, ¿no? Es decir, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es decir, como Franco lo que hace en definitiva es apropiarse de ese tema y constituye lo que es algo que no constituye José Antonio desde el punto de vista histórico, que Franco lo que constituye la falange tradicionalista y de Rejón, unificando las tres, cosa que no estaba, ni estaba así, ni estaba previsto que se hiciese, ¿no? Incluyendo a los carlistas, a los requetés. Bueno, pues esta es la historia, ¿no? Entonces, aquí al final, ¿qué sucede? José Antonio es una víctima, es decir, porque no participa en el alzamiento. Sí. Es fusilado, precisamente por sus ideas en ese tema. Bueno, sus ideas, porque no hay ninguna causa que diga, es que se le puede imputar algún asesinato, se le puede imputar algún crimen, alguna cosa. No, y ya está, es decir, que esto es así de sencillo. Bueno, seguramente porque se llamaba Primo de Rivera, ¿no? Y alguien ya, como estamos viendo ahora algunas fotos, se está confundiendo con su padre, ¿no? Es bueno recordar que durante la dictadura del padre de Primo de Rivera, gente muy próxima, vamos, del Partido Socialista, colabora activamente en la dictadura, por ejemplo, Largo Caballero. Entonces, al final aquí, ¿de qué estamos hablando? Sí, ¿por qué la memoria de algunos señores está siendo tan selectiva? Yo no soy falangista, no he defendido nunca la falange, ni incluso, digo, ideológicamente puedo estar en polos muy opuestos de ello, pero lo que estoy es a favor de la verdad histórica. Exacto. Y no de la memoria histórica, que me parece que es una deformación. Sí, me gustaría contestaros, no rebatiendo, sino todo lo contrario, apostillando muy brevemente a cosas que habéis dicho cada uno de vosotros. Don Julio decía, efectivamente, que él no se considera un experto en tema de falange. Yo tampoco lo soy, aunque sí que es cierto que puedo de este tema opinar con más conocimiento de causa que la inmensa mayoría de los españoles. Yo no soy de esos expertos de los que presume el gobierno que tiene para todos y cada uno de los medios. La comisión de expertos que nunca existe. Yo tampoco soy de ninguna comisión de expertos, ni siquiera en este tema. Pero sí que es cierto que si hay una cosa que les puede salir el tiro por la culata, y relacionado con esto que decía Julio de los expertos y tal, y es que en estas semanas y en los próximos meses se está leyendo mucho más sobre la figura de José Antonio Primo de Rivera que lo que se había leído los últimos 40 o 50 años. Yo he tenido la suerte ayer en este acto que ahora
comentar muy brevemente también qué es lo que ocurrió, de haber atendido a la prensa, que como se habrá podido ver en todas las imágenes, estaba todo tipo de prensa, ¿no? De derecha, de izquierda, de extrema derecha, de extrema izquierda, internacional, y tuve la suerte de poder atenderles a todos. Y todos compartían conmigo esa expectación que hay creada por la figura de José Antonio Primo de Rivera, que antes no la había. Y algunos... chavales jóvenes que también desconocían la historia, pues le agradecían que le diéramos una serie de datos, nos pedían dónde podían buscar fuentes de verdad, o sea, no fuentes del su compañero periodista que estaba al lado, que iba a publicar una cosa que habría hecho un copia-pega de otra cosa, ¿no? Entonces, ese interés es inusitado. Y yo creo que, como precisamente los que son falangistas, lo que haya ocurrido ayer nos puede doler más o menos, pero lo que queremos es que se conozca la doctrina, y por la que seguimos luchando algunos, pues eso en cierto modo nos viene muy bien. Don Luis Magán tenía toda la razón, no se iban a quedar con Franco, con sacar a Franco, con sacar a don José Antonio Primo de Rivera. Ahora lo siguiente va a ser expulsar a los benedictinos, y lo siguiente va a ser cargarse la cruz. Cuando hace muchos años algunos nos decían, no, pero no vayáis al valle, no vayáis con camisa azul, no pongáis flores, no sé qué, que vais a conseguir que hagan todo esto que acabo de mencionar. No, lo iban a hacer, igual fuéramos o lo fuéramos, ¿no? Y decía don José Luis que evidentemente, por un lado, lo de la sangrienta guerra civil. Hay que recordar que el mismo José Antonio Primo de Rivera, en su testamento, y cuando alguien escribe su testamento horas antes de morir, ¿para qué va a mentir? O sea, ¿para qué se va a echar flores si ya la han condenado a muerte? Dice esa famosa frase de ojalá fuera la mía la última sangre que se vertiera en contiendas civiles, ojalá por fin encontrara el pueblo español lleno de grandes virtudes la patria, el pan y la justicia. ¿Qué de odio hay en esa frase, en un testamento? O sea, más que querer acabar con el enfrentamiento, José Antonio no quería. Él sí puso a sus camisas azules cuando ya es inevitable, pero él se propuso para que no hubiera una contienda entre españoles. Y luego también es muy importante lo que habéis comentado, el Congreso, o sea, ha mencionado al asesinato a Calvo Sotelo. En el Congreso de los Diputados hay un retrato de Indalecio Prieto, que es lógico, porque era diputado, y no hay un retrato de José Calvo Sotelo, al cual fue asesinado precisamente por los escoltas de Indalecio Prieto. O sea, que son esas también leyes del embudo que muchas veces nos enseñan quiénes son los que mandan. Y ya muy brevemente también con lo que ocurrió ayer. Ayer, durante el jueves salta la noticia, se impide a cualquier español acudir al Valle de los Caídos desde ese momento. Por lo tanto, se incumple la libertad de culto, se incumple ir a dejar unas flores, visitar el lugar histórico. Por lo tanto, a los que queríamos rendir un último homenaje allí en el Valle de los Caídos no se nos iba a permitir, pues qué menos que intentar estar presentes en el momento en que fuera ser enterrado en la Sacramental de San Isidro. Hemos intentado, a ver si se nos podía dejar. Bueno, nos dijo que en el mismo día del entierro se nos comunicaría si se nos dejaba entrar o no a lo que es la ceremonia, anteriormente, posteriormente. Entonces convocamos de una manera espontánea, no se pide permiso a ningún sitio porque tampoco hay que comunicar para ponerte en un parque, que era donde estuvimos enfrente. Convocamos a la gente que quisiera asistir para luego entrar en el cementerio. La Policía Nacional, el señor Marlaska, durante toda la mañana nos estuvo diciendo que sí, que no nos preocupáramos, que unos minutos antes de entrar la comitiva, que cuando entrara la comitiva, que cuando se produjera el entierro, que cuando se fueran de allí los operarios, y que, por supuesto, todo a lo largo de la mañana. Se nos fue mintiendo durante toda la mañana y en ningún momento se nos permitió entrar. Martín Estrillas, que por eso se ha visto en tantas imágenes, es la persona como que está llevando, si se me permite la expresión, las negociaciones con el dispositivo policial para poder intentar entrar allí. Y entonces, cuando ya entra la comitiva, que son las imágenes que ha visto todo el mundo, y Martín estaba hablando con los policías en primera fila, diciendo, ya viene, dejadnos entrar, aunque queremos llevar el féretro, si no se nos permite, podemos estar presentes. En ese momento se nos vuelve a negar, la policía le empieza a empujar, se ven las imágenes, y es evidente que en ese momento los que estamos allí nos queremos acercar, y lo hacemos lo más posible, a la puerta del Valle de los Caídos. Ahí se ve que hay una carga policial en la cual en ningún momento ninguna de las personas que hay ahí repele la carga policial, tanto es así que la policía, después de estar unos minutos conteniendo e incluso golpeando, se nos deja quedarnos más cerca de donde estamos porque veían que nuestra actitud no era violenta en ningún punto, sino que queríamos acceder a lo que debemos hacer. 3/4 de hora después de todo esto, cuando ya nos íbamos, cuando ya son las 3 de la tarde y no se nos ha permitido entrar porque a las 3 de la tarde cierra ese cementerio, la policía llama a Martín Estrillas, creíamos que era para decirle, pues mira, no ha sido posible la que queréis entrar, y la conversación es, le quiero informar, se lo dice el jefe de dispositivo, de que está usted detenido por resistencia a la autoridad y por desórdenes públicos. Dice, ¿cómo? Dice, sí, dice, porque hay unos vídeos en los que efectivamente se le ve a usted forcejeando con la policía. Y claro, ese mismo vídeo se ve que es a él al que le empujan.
Afortunadamente había varios letrados y muy buenos en ese momento en la concentración, y es asistido inmediatamente y unas horas después es puesto en libertad, él y las otras 2 personas detenidas. Esta es la ley sectaria. Hablaba antes con don José Luis que evidentemente todo esto son cortinas de humo, pero relativamente, es decir, son cortinas de humo para tapar cosas, pero a la vez también hacen mal estas propias cortinas de humo. Y entonces los que no solamente estamos siendo calumniados, insultados, vituperados, hacen leyes algo contra nosotros, si encima nos tratan de esta manera, es evidente que no nos vamos a quedar quietos ni callados. Si creen que entonces me dicen, no, usted no puede homenajear a nadie nunca más en su vida, que lo vamos a hacer, no conocen a cierta parte del pueblo español, que basta con que le digas una cosa para que haga lo contrario. Yo siempre he dicho aquí, los españoles vamos detrás de los curas o con un cirio o con un palo. O sea, no tenemos término medio, ¿no? Pues con estas cosas, si nosotros creemos que tenemos la justicia y la razón de nuestra parte y encima vemos que se nos trata mal y se nos trata de esta manera, va a seguir siendo así. Y lamento tener que ser yo el que cuente estas cosas, porque a mí me gustaría mucho más hablar de los otros temas que seguro don César nos va a sacar de actualidad, pero es que estoy seguro que salvo en esta mesa de tertulia y quizá en alguna más, se van a contar las cosas como en realidad ocurrieron. No, José Luis. No, yo quería 2 cosas con el tema de los símbolos, ¿no? Es decir, que con el tema de la Cruz del Valle, vamos a ver, la cruz es un símbolo cristiano, por tanto no tiene nada que ver con la guerra civil. Evidentemente. Digo, me parece que esto es bueno, porque si no al final es como se vendió también la moto de que el Valle de los Caídos era un mausoleo para Franco. Nunca más lejos. De hecho, Franco es enterrado allí por voluntad expresa del actual emérito. Es decir, no estaba previsto que fuese ahí. De hecho, la única no víctima de la guerra que estaba allí enterrada era Franco, más allá de algunos monjes que fallecieron y estaban enterrados allí en la casa en la cual vivía. Pero voy a lo de la simbología, ¿no? Es que me estaba acordando un viaje que hicimos con una delegación oficial, estas cosas del Consejo General de Estado, pues a Alemania, entonces se acababa de restaurar la embajada en Berlín. La embajada en Berlín estaba en la zona más noble de Berlín, estaba junto a lo que fue la embajada italiana y la japonesa, por algo sería estas cosas, no digo entre más historias, pero parte de la embajada todavía tenía restos de algún bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, y a la entrada de la embajada, encima en un chaflán, estaba el águila de San Juan, que también se identifica con la simbología franquista. Entonces le dijimos al embajador, oye, ¿y esto? Dice, aquí esto no se puede tocar. Quiero decir que en algunos sitios, con independencia de la simbología que puede repartir o no, hay cosas, uno tiene que aprender de la historia, y lo que no puedes hacer es borrar la historia, porque entonces no aprendes. Claro. Entonces, este es el tema. Ustedes están pensando, por ejemplo, que en Sevilla, barrio de Santa Cruz, de repente le cambiasen el nombre, o la Plaza de las Tres Cruces, porque es un símbolo cristiano, las hiciesen desaparecer. ¿Qué pasaría? Entonces, hombre, un poquito de sentido común le pido al gobierno desde aquí, es decir, con independencia del tema de las creencias. Oiga, la historia es para aprenderla, no para borrarla, porque si la borras no aprenderemos. Por tanto, lo que ustedes están contando es un cuento. Déjense de historias, ¿no? Es decir, hablemos del Valle de Cuelgamuros, siempre fue el Valle de Cuelgamuros, ya está. Lo llamamos así, ningún problema. Yo no voy a discutir nunca de semántica, pero lo que digo es, oiga, por favor, bueno, a uno le puede gustar Juan de Ábalos o no, pero era un escultor, quiere decir, una persona que tiene, que uno le puede gustar más o menos la obra de arte. De ideales de izquierda, además. Pero quiero decir, es que a mí particularmente esa escultura, esa arquitectura del régimen no me gusta, es decir, no me gusta, porque es ese estilo neo-herreriano que se plantea, etcétera. A mí particularmente no me gusta. Bien, pues ya está, no pasa nada. Si sobre gusto no hay nada escrito, habrá gente que le pueda encantar. Yo he ido solamente en mi vida, una vez, fui a acompañar a unas personas que venían de fuera, querían ir al Escorial, pasamos por el valle y no he vuelto. ¿Por qué? Porque no me gustó. Pero bueno, en gustos como en botica, o sea, no pasa absolutamente nada. Pero es que tiene que haber cosas distintas para que la gente pueda ejercitar el gusto. Claro. Si todo fuese igual, ¿qué pasa? ¿Dónde está la diferencia? Estos que van de pluralistas y de demócratas, no se olviden de que Hitler llega al poder precisamente con un proceso democrático, exactamente igual que Mussolini, Pues en relación al Valle de los Caídos, yo me resisto a llamarlo Valle de Cuelgamuros, porque Cuelgamuros era como se llamaba al entorno que había, o a cómo era el terreno antes de que se construyese el Valle de los Caídos. Cuelgamuros hace referencia a la orografía, al terreno. Lo que se construye en la basílica no el valle. Sí. Por ser lo sé. Un valle no se construye. Lo sé. Lo que se construye es un edificio. A eso me quiero referir, a la obra monumental que se construye sobre el área geográfica de Cuelgamuros,
Es como si, no sé, es como el nombre de la Sierra de Guadarrama, pero dentro de la Sierra de Guadarrama pues tenemos un montón de construcciones o es como si al monasterio de San Lorenzo del Escorial hubiese que llamarle, no sé, Sierra de Guadarrama, porque se asienta sobre la Sierra de Guadarrama. Pues no, mire usted, es el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que es la edificación que está sobre el terreno. Entonces, esto es una construcción o es una, en fin, es una redenominación ideológica para eliminar o para intentar empezar a silenciar lo que el conjunto monumental que se construyó allí, donde reposan 33.000 personas, los restos de 33.000 personas fallecidas en la guerra civil de ambos bandos, y donde yo, no tengo ningún inconveniente en decirlo en la antena, yo es que vivo geográficamente muy cerca del Valle de los Caídos, porque en el municipio de Guadarrama está al lado del Valle de los Caídos. De hecho, para bajar a Madrid y coger la 6 tengo que pasar prácticamente al lado de la entrada del recinto, y yo sí que he ido muchas veces al Valle de los Caídos por una cuestión de cercanía y porque es un entorno maravilloso, sobre todo en verano, para poder andar por allí. Es un paraje maravilloso. Todo aquel que no haya ido le recomiendo humildemente que lo visite. Y a mí, ¿qué me gustaría que se hiciera con el Valle de los Caídos? Que se conservase exactamente igual que fue construido por la dictadura, para que los españoles del futuro lo puedan conocer tal y como fue construido. Y eso implicaría, por cierto, arreglar los infinitos desperfectos y mal estado de conservación que tiene todo el monumento, todo el conjunto monumental, tanto el interior de la basílica por filtraciones de agua no resueltas como la base de la cruz, como todo lo que es la cruz. En lugar de derribarla, lo que habría que hacer es mantenerla, porque eso es un patrimonio de todos los españoles, y porque, aunque ideológicamente yo evidentemente no tengo ninguna afinidad ideológica con la dictadura de Franco, pero sí quiero que eso perviva, porque eso es patrimonio de los españoles, porque hubo allí personas trabajando para construirlo, y porque eso es parte de nuestra riqueza, y porque cuando personas de otros países lo visitan, como por ejemplo fue el caso del actor Arnold Schwarzenegger, que lo visitó y lo conoció, dijo que eso le parecía la octava maravilla del mundo, y que si ese monumento igual estuviera en Estados Unidos, sería el monumento más visitado de todo Norteamérica. Pero aquí en España, como tenemos la mala costumbre de tirar piedras contra nuestro propio patrimonio y de ser así de cainitas con nosotros mismos, en lugar de cuidar ese entorno, en lugar de potenciar las visitas, por cierto, hasta que Zapatero empezó a atacar infamemente el Valle de los Caídos, era el monumento más visitado del patrimonio nacional y generaba bastantes ingresos por entradas. El funicular que sube a la cruz lleva 25 años, si no recuerdo mal, que no funciona. La base de la cruz, a la que ahora no se puede acceder desde hace 20 años, si no me falla la memoria, pero yo he accedido a ella. Las vistas que hay desde la base de la cruz de todo lo que es Madrid, en días claros incluso se pueden ver las torres Kio y las torres de la Ciudad Deportiva ahora, igual que desde determinadas partes de Madrid, en días claros con poca neblina, se puede ver todavía la cruz del Valle de los Caídos. Es una maravilla arquitectónica, es un complejo monumental de primer orden, es la última gran basílica construida por la humanidad, es una basílica pontificia, que no es tema menor, es una hospedería. Es una escuela de los monjes benedictinos, que tienen allí una escuela también. Entonces, cuidar ese entorno, potenciarlo, incluso hacer nuevas actividades allí, volver a poner en marcha los hoteles que había un par de hoteles o un par de restaurantes, el funicular, la propia hospedería de los monjes benedictinos, que es maravillosa. Es un entorno, es un paraje magnífico, es patrimonio de los españoles, y a mí cada vez que voy muy frecuentemente, sobre todo cuando hace buen tiempo, porque es un lugar maravilloso para andar, me da especialmente tristeza ver lo mal conservado que está y cómo lo están dejando caer a cachos. Lo que me sorprende es que con tanta falta de mantenimiento durante tantísimos años, pues siga en tan buen estado a pesar de la falta de mantenimiento, ¿no? Eso igual denota la buena construcción que había en la época, ¿no? Porque que ya no se hacen las cosas como antes. Pero en fin, vamos a seguir hablando de este tema, pero si me permiten vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque vamos ya con 3 minutos de retraso sobre la hora habitual de que don Alfredo Urdazi pues nos haga su expediente de expulsión. Don Alfredo, muy buenos días. Buenos días, César. Buenos días, oyentes del Contrapunto. El fiasco legislativo de la ley que ha soltado violadores, pederastas y ha puesto en la calle a lo mejor de cada casa se va a quedar pequeño en comparación con el entuerto que supone una ley de vivienda que persigue al propietario para proteger al ocupante. Las leyes que ha promulgado Sánchez mientras la funeraria removía las lápidas de los muertos para distraer al público con su circo macabro consagran el atraco como forma de redistribución de la renta y de la vivienda. Las normas legales que protegen a los ocupas equivalen a la protección policial que en el caso de un atraco tendría el atracador. Un sujeto roba en un banco
o le levanta usted la cartera y ante sus protestas la policía examina el billetero y cuando ve que usted tenía lana le dice que con esa pasta el pobre atracador puede pasar el mes porque el dinero es para vivir y no para acumularlo. Vivir o especular. Esas son las dos esquinas, las dos categorías con las que Belarra y Sánchez clasifican las viviendas. Y ese es el esquema con el que han creado un nuevo problema de inseguridad jurídica. Claro que todo tiene su sentido si lo miramos con otra perspectiva. El gobierno comunista decreta una ley de vivienda que limita el precio de los alquileres. Los dueños de los pisos dejan de ofrecerlos en alquiler. Pero al mismo tiempo, el gobierno dice que los ocupas van a ser protegidos si se meten en viviendas vacías, lo que supone una amenaza para el propietario de los pisos. Algunos tendrán más miedo de no alquilar que de hacerlo y en ese enredo lo único que podemos esperar es un caos en el mercado de viviendas alquiladas, un nuevo fiasco, un desastre en el que los dueños de pisos se van a ver desprotegidos y amedrentados por un gobierno que no quiere solucionar el problema del alquiler, sino crear uno más grave. Para completar el cuadro, recuerden que nuestra justicia está colapsada. Hoy están de huelga los funcionarios de los juzgados, antes lo estuvieron los letrados de la Administración de Justicia y en mayo lo estarán jueces y fiscales. No hay sector ni parcela de la Administración que no haya sido corrompida por la mano de un gobierno experto en crear problemas para ofrecer después la solución del populismo. La culpa, dicen, la tienen los propietarios, los que ahorraron, trabajaron y compraron sus viviendas. Ahora el gobierno, incapaz de levantar una vivienda ni de crear la más mínima riqueza, les va a utilizar para lanzarles una jauría mientras los juzgados cierran y mientras la ministra se toma unas manzanillas en la feria porque el ministerio está para vivir, no para especular. Magnífico el comentario de don Alfredo Urazi, certero como siempre. Luego valoraremos al hilo que nos ha comentado don Alfredo temas de vivienda porque hay novedades, en fin, absolutamente esquizofrénicas. Pero don Luis Magán y don Julio Moreno querían hacer una última ronda sobre el tema. Rápidamente. Tres cositas. Una, después de esa brillante defensa de ese espacio y de ese entorno natural y de esa construcción tan singular como es la Cruz de los Caídos por tu parte, querido don César, te tengo que chafar, discúlpame, porque yo estoy absolutamente convencido que este gobierno, ni siquiera un gobierno de centro derecha, va a gastar un euro en el mantenimiento de Bueno, permítame un inciso, bajo gobierno de Aznar se iluminó la cruz por las noches. Sí. Bueno, pero eso queda muy lejos. Sí. Y luego José Luis ha dado la clave, quiero decir y lo ha dicho en su primera intervención. Es decir, el presidente Zapatero llegó llegó y se autoproclamó como el primer presidente de izquierda de este país después de la recuperación de la democracia, y llegó para ganar la guerra que habían perdido. Es decir, llegó para intentar reescribir la historia, llegó para intentar aparcar y enterrar él en los primeros pasos, y ahora en las últimas paletadas lo está intentando de una manera desaforada el gobierno social comunista, romper y abolir el valor más importante que tuvimos en la transición, que era la reconciliación. Es decir, en la transición, el valor que nosotros vivimos, la gente que estábamos que tuvimos la fortuna de estar en la primera fila, en la primera trinchera, viviéndola como periodistas, como medios de comunicación, era la reconciliación de gente que se había estado pegando tiros, no de que eran adversarios, que eran enemigos, que eran gente que se había estado en trincheras distintas pegando tiros o persiguiendo para matarse. Y en aquella época, a partir del 75, de la muerte de Franco, hubo un proceso de reconciliación nacional. Eso es lo que intentó con la llegada, y como bien decía José Luis, con la llegada de Zapatero, intentó enterrar, porque él consideraba que era el primer presidente de izquierda realmente, y quiso intentar reescribir la historia con una victoria que, digamos un poco que en el periodo histórico que realmente sucedió la Guerra Civil, pues no lo tuvieron, que fue su derrota. No, Julio. Bueno, al hilo de lo que dice don Luis, y totalmente de acuerdo, se está intentando reescribir la historia, y la historia no se puede reescribir. La historia es objetiva, es como la información. Aquí solo hay una historia real. Todo lo que sea
orientar la historia o tratar de reescribirla por motivos ideológicos es falsear la historia. Esto es un problema muy serio porque las nuevas generaciones están aprendiendo una historia que realmente pues, está totalmente tergiversada. Y en lo referente a los símbolos, hablamos de la Cruz del Valle, pero ayer mismo Podemos también proponía derribar el Arco de la Victoria y sustituirlo por un monumento en homenaje a las víctimas del franquismo. Bueno, para esta gente la simbología es muy importante, ¿eh? Para la izquierda siempre la simbología ha sido una de sus bases, pero simbología no solo son los monumentos, simbología también son las personas y todo aquello que se supone que han dicho o representado. Y hay una frase que ha dicho, que nos ha recordado Jesús, de José Antonio, en la que hablaba de que ojalá fuera la última sangre, efectivamente, todos la conocemos. En el Testamento. Pero conviene recordar que también dijo que una nación no es una lengua, ni una raza, ni un territorio. Es una unidad de destino universal. Esa unidad de destino se llamó y se llama España. Bien, nada más lejos de la ideología del Partido Socialista, esto de una unidad de destino en lo universal. Entonces, es lógico que le quieran denostar. Y por último, y termino, la relación de José Antonio con Franco es muy ambigua. Quiero decir, la izquierda se ha empeñado en que José Antonio sea una simbología, un símbolo de la derecha extrema, y José Antonio con Franco tenía muy poco que ver. Es más, fue Franco el que se adueñó, de alguna manera, una vez extinto José Antonio, de su ideología, porque Franco realmente era un militar que en ese sentido, pues sí, el tema castrense, pero ideológicamente, políticamente hablando, se adueñó de la ideología de José Antonio. Último turno para don Jesús Muñoz, breve, por favor, Sí. que hay más asuntos que queremos comentar. Sí, es que como nos está escuchando Martín Estrillas y una de las cosas que he dicho no es completamente correcta, porque era la información que me había llegado él, pero me ha confirmado, de lo que se le acusa no es de desórdenes públicos y resistencia a la autoridad, sino de desórdenes públicos y atentado a la autoridad, que eso también puede agravar o bien la sanción penal o la multa que se le pueda aplicar. Y también, ya muy brevemente, las cruces, efectivamente, es un símbolo, las cruces, la intención, yo sé que la intención es demolerla, pero es que en muchos lugares de España que había cruces de los caídos, primero se quitó la simbología, los yugues de la flecha, luego se quitó el nombre de los que eran caídos, y se ha terminado quitando la cruz. Es decir, que no solamente se conforman, ¿no? Como decía muy bien don José, es un símbolo cristiano y ese porque no lo van a tocar, no, es que también van contra la cruz. Y lo de la extrema derecha, perfectamente definido don Julio. Ninguno de los que estáis en esta mesa conmigo podéis ser extremadamente tontos porque ninguno sois tontos. Por lo tanto, los falangistas no podemos ser de extrema derecha porque no somos de derecha. Es así de claro. Yo vamos a ver, a mí no me gusta mucho, en fin, dar tesis, en fin, o dar carta de naturaleza o dar por sentado que a futuro va a ocurrir algo cuando para que pudieran conseguir ese objetivo la batalla sería larga. Para empezar, el recinto donde está el Valle de los Caídos está declarado como bien de interés cultural por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, en primer lugar. Por tanto, para poder derribar la cruz, tendría que el Ayuntamiento, y mientras siga gobernado por el Partido Popular, como está gobernado, no creo que vayan a retirar esa calificación de bien de interés cultural municipal, ya tienen un primer escollo. A poder que tendrían que salvar en los tribunales, que tendrían que recurrir a toda la escala judicial hasta llegar al Constitucional, donde el amigo Cándido Conde Pumpido se lo arreglase. Y eso lleva unos plazos, evidentemente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la ley de patrimonio que ha aprobado la Comunidad de Madrid otorga una especial protección como elemento religioso a las cruces, precisamente, en relación a la simbología histórica que tienen y en relación a la manifestación que son de las creencias mayoritarias de la sociedad española, como bien reconoce la Constitución, que son las católicas. Por tanto, la cruz, con la ley autonómica aprobada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso esta legislatura, que ahora termina en la Asamblea de Madrid, es un elemento protegido por una ley autonómica. Por tanto, cabe recurso ante los tribunales en caso de que el gobierno socialcomunista le diese por intentar demolerla. Ya tenemos dos frenos legales, uno de primera instancia, ámbito municipal, uno de segunda instancia, ámbito regional, y luego, evidentemente, todas las demandas particulares que se presentarían
por ejemplo, por la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, o por cualquier particular, o por un montón de gente que estaría habilitada, asociaciones, abogados cristianos, se me ocurre también, que presentaría lógicamente batalla judicial contra eso. Es decir, aunque el gobierno decidiese ir por ese camino, la batalla judicial que tendría por delante sería tan larga que, si Dios quiere, en diciembre, y ya no sigue este gobierno social comunista, difícil lo tienen, porque de aquí a las elecciones es materialmente imposible que consiguieran ese objetivo. Y por otra parte, a futuro, insisto, yo espero que, bueno, a futuro el gobierno que venga después de este tenga la valentía de mantener como se debe un monumento nacional. ¿Alguien se imagina que el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que está a 8 kilómetros de donde está el monumento del Valle de los Caídos, tuviese el déficit de conservación y mantenimiento que tiene el valle, cuando también es un monumento de patrimonio nacional? ¿Qué pasa? Que el Valle de los Caídos, porque fue construido bajo la dictadura del general Franco, no es parte, no es propiedad, no es patrimonio a cuidar de todos los españoles. No les interesa eso. A mí me gustaría que se empezara a desideologizar, en el buen sentido de la palabra, ese entorno, y que se contemplase con naturalidad. Los que hemos nacido ya sobre todo a partir del año 77, como es mi caso, no tenemos esa noción de que eso es algo tan tenebroso como lo vende la izquierda. Es simplemente un paraje maravilloso que hay que conocer, por cierto. Y una vez que se conoce, que se opine. Y también, a ser posible, que se lea un poquito de historia. Porque toda la cosmovisión que ha inventado la izquierda en relación al Valle de los Caídos es más falsa que un billete de 6 euros. El Valle de los Caídos se financió con décimos de la Lotería Nacional, no con dinero público. Eso para empezar. La gente que voluntariamente compraba décimos de la lotería porque apoyaba la construcción de ese monumento. No trabajaron cientos de miles y millones y trillones y cuatrimillones de presos políticos obligados en el Valle de los Caídos, en las obras del Valle. Al Valle de los Caídos, los presos, aunque fueran políticos, iban allí porque lo pedían. Y porque por cada día de trabajo en el Valle redimían hasta 3 días de condena en función de la penosidad de las labores de obra que realizasen. Y porque en el Valle de los Caídos había un régimen de comidas pautados por el doctor Lausín, que fue el doctor del recinto, que llegó al año de empezar la construcción de las obras y que, entre otras cosas, para afrontar la exigencia del trabajo físico más las condiciones climatológicas extremas que hay en la Sierra de Guadarrama en invierno, pautó un régimen de calorías y de comidas que tenían que recibir los obreros tanto libres como presos. Y por eso se sabe perfectamente, y está acreditado en la documentación del Consejo de Obras del Valle de los Caídos, las raciones diarias de comida que se daban. Además, a los obreros presos tenían un salario, se les guardaba, pero tenían un salario. Los obreros presos que estaban allí podían llevar a su familia. Había poblados donde residían los familiares de los obreros, tanto presos como libres. Muchos presos, al redimir su condena, pidieron voluntariamente seguir trabajando en el Valle, una vez acabada su condena. Por tanto, sí, era una dictadura, sí, fue después de una guerra civil, pero no se hizo como dice la izquierda, con esa falta de humanidad. Había un médico, y en todos los 25 años, si no me falla la memoria, que duró el proceso de construcción del Valle de los Caídos, si no me falla la memoria, no hubo más de 10 personas muertas durante las obras. Y eso está acreditado porque el doctor Lausín, el médico de las obras del Valle de los Caídos, cada vez que había un accidente, se llamaba al médico y se seguía el protocolo. Antes de la llegada del doctor Lausín al Valle, hubo 2 fallecimientos de obreros libres. Después creo que fallecieron otros 10. Y después de terminadas las obras del Valle, muchas personas fallecieron por adquirir enfermedades respiratorias por las condiciones de trabajo para horadar la basílica dentro de la roca. Pero muchas de esas personas que fallecieron por enfermedades respiratorias como silicosis eran también mineros que habían venido de zonas mineras de España como Asturias. Por tanto, habría que determinar si la silicosis la adquirieron trabajando en el Valle o antes en las minas. Con lo cual, es un tema mucho más complejo y que requeriría mucho más estudio de lo que dice la izquierda con esa mentira, con ese ánimo de destrozar ese monumento o de justificar su destrucción, que es mucho peor todavía, ¿no? Y mienten sistemáticamente. Y ese monumento habría que respetarlo, habría que mantenerlo y habría que conocerlo objetivamente. Nadie oculta que lo construyó una dictadura, pero no se construyó de la forma que dice la izquierda. En fin, hemos caído en la trampa que hace la izquierda, que es usar la historia a su beneficio para ocultar otras muchas cosas que al gobierno de Sánchez en especial no le interesa hablar. Por ejemplo, ayer el vicepresidente de Vox, Jorge Buxadé, en la rueda de prensa que daba, que era habitual, que da los lunes, dio un dato que, oh casualidad, no se dice en las tertulias, no se habla en los medios.
porque es relativo al Partido Socialista. Si el Partido Popular tuviera esta hoja de servicios a la nación española desde la democracia, veríamos a ver qué pasaba. Vamos a escuchar al señor Buxadé y entenderán por qué digo esto. En los últimos 40 años, el Partido Socialista acumula 134 casos de corrupción y 126 condenas, lo que se traduce en un robo institucionalizado a los españoles por valor, espero no equivocarme, 3.375.543.678 euros, y solo estamos hablando de las condenas dictadas por los tribunales y no de todos los procesos que siguen en marcha. Esto es lo que el PSOE ha robado a los españoles. Esto es lo que el partido de Sánchez ha robado a los españoles. 71 euros por español, y hay que exigir la devolución de todo ello. ¿Cuándo nos lo van a devolver? 134 casos con condenas en firme por corrupción del Partido Socialista, decía el señor Buxadé. 126 personas condenadas. 3.375 millones en las sentencias de esas condenas trincados a los españoles. Y Pedro Sánchez hizo una moción de censura en 2017, si no me falla la memoria el año exacto, porque en un ayuntamiento de 8.118 que hay en España, el de Pozuelo de Alarcón, si no recuerdo mal, el Partido Popular fue declarado culpable a título lucrativo de un trinque de 200.000 euros, y eso era responsabilidad del presidente del gobierno. Lo que pasa es que en un ayuntamiento hay varios niveles administrativos entre medias, hay que recordar, y eso fue el casus belli empleado, además de que hubo una sentencia, una frase introducida en la sentencia que luego el juez retiró porque era manifiestamente casi rozaba la prevaricación. Y esto es el Partido Socialista. Si el Partido Popular tuviera 134 casos judicializados, 126 condenas en firme y 3.375 millones de euros trincados, acreditados por las sentencias judiciales, no sé si Génova 13 no es que estuviera pintada como ha amanecido esta mañana, sino que estaría, no sé, volatilizada, incendiada, arrasada, demolida, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, a ver, el Partido Socialista es también experto en tergiversar pues todo este tipo de informaciones. No nos olvidemos que a Mariano Rajoy se le quiso ya echar del gobierno porque parece ser que fue el ébola. Creo recordar que murió un perro, ¿no? Sí, hubo que sacrificarlo. Luego Perdón, por criterio médico, ¿eh? Sí, por criterio médico. Porque había riesgo de contagio a los humanos. Que me merece todo el respeto, el pobre perro. Pero ahora resulta que han muerto cientos de miles de españoles por una pandemia por una gestión que puede ser cuestionable, para mí muy cuestionable, de una pandemia, y aquí no ha pasado nada. También se le cuestionó a Rajoy por la subida del precio de la luz, que no sé si rondaba los 4 o 5%, y ahora resulta que la luz nos sube un 400%. Bueno, y no pasa nada, ahora nos callamos. No, Julio, ahora es el ahorro energético. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora estamos esperando, pues que toda esta gente que toma las calles y tal, está esperando pues que entre un gobierno de la derecha, evidentemente, para volver a incendiar las calles, para volverla a culpar de todos los males de este país. Aquí a la izquierda se le consiente todo. Se le consiente todo porque es que es su herramienta. Ellos son los que utilizan la calle. La derecha históricamente nunca ha sabido utilizar a las masas. Y esto yo creo que es lo que está ocurriendo ahora. Bueno, vamos. Perdón. No, digo que esto de la corrupción es un tema de golfos, ¿no? Y hay golfos de derechas, golfos de izquierdas, golfos de pensionistas, hay de todo, ¿no? El que es un golfo y ya está. Es así. Otra cuestión distinta es que en la historia más o menos reciente del Partido Socialista estos son grandes expertos, ¿no? Quiero decir, es que hay que remontarse, seguramente la primera condena que tenemos en esta época es Filesa. Hombre, ¿sí? Que digo que es bueno recordarlo, quiero decir, donde hay gente, digo, porque es que al final, claro, esto como hablábamos antes de historia, de vez en cuando es bueno recordar la historia, ¿no? Y todo el entramado de Filesa se vuelve a repetir periódicamente, y hablamos del hermanísimo, digo, para los que no nos escuchen, hablamos de Juan Guerra, hermano del todo vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra, y esto de los cafelitos allí a la entrada en la Junta de Andalucía, y vamos a ver cómo nos organizamos, ¿no? Hombre, pero era más aseado Juan Guerra que el Tito Berni, que solo daba cafés. Sí, pero Tito bueno, Berni, cocas y pero digo, prostituta. pero el sistema y lo que estamos asistiendo a esta punta del iceberg que no acaba de aflorar,
que es la situación del Tito Berni y dónde vamos, porque al final estamos sabiendo de un entramado de financiación y como siempre para dos. Y cuando digo para dos es que se hacían dos partes, al menos que se sepa. Una parte para el partido se supone, para que se siga, y otra parte para mí. Es decir, porque claro, yo también, es que estas cosas, esto es como lo famoso del 3% en Cataluña, esto no es un tema solo del Partido Socialista o del Partido Popular en mayor o menor escala, es que hay que recordar lo que ha pasado en Cataluña, con la extinta convergencia democrática o con Unión y la formación, y sentencias que se han producido al cabo de 12 años, por ejemplo, ¿no? Es decir, si tiramos de la historia, me parece que estas cosas sale todo el mundo pringado, unos más pringados que otros. Claro. Y si tiramos del ranking, pues hombre, es que al final a los del PP, por tontos, voy a emplear un término coloquial, si me corrió otro, es que les engancha por gilipolleces. Pues sí. El pitufeo de Valencia, mientras que los otros se lo están llevando a manos llenas, ¿no? Sí. Es que esta es la diferencia sustancial. Pues no hablamos de los primos del Partido Socialista, es decir, la UGT, y un poquito menos primos, entre comillas, porque yo creo que son más aseados haciendo las cosas, de comisiones obreras, y lo que ha sido el desfalco que se ha producido del dinero destinado a los parados en Andalucía con los cursos de formación o un uso fraudulento de los seres, que desde la USO como sindicato denunciamos y en algunos casos frenamos. Está en la historia, ¿no? Entonces, me parece, cuando hablamos de que la historia hay que aprender de ella para no repetirla, parece que en algunos ámbitos se repite sistemáticamente, porque algunos se lucra y se lucra bien, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que todo este tipo de historias que estamos viendo, que se ocultan y cortinas de humo, es que ¿qué pasa con esta fundación famosa, que depende directamente del gobierno, donde han aparecido ahora ya 30 y tantos millones que se han ido por ahí para países de América Latina, cuando teóricamente opera en el Cuerno de África? Es decir, oiga, África, Latinoamérica, todo el mundo, este mundo globalizado, todo el mundo está cerca, pero ¿quién se lo está llevando, no? Y alguna responsabilidad directa. Este que se está hablando tanto de ese coronel de la Guardia Civil no estaba en funciones de la Guardia Civil, estaba en situación en comisión de servicios precisamente en esta fundación, por tanto no ejercía labores de Guardia Civil, sino estaba al mando de una operación, y está recibiendo órdenes directamente de algunos ministros que son los responsables directos de este tipo de situaciones, pero de eso no se habla. Entonces me parece que la historia hay que poner todo encima de la mesa para que lo podamos ver y de vez en cuando echar cuentas, pero si uno va viendo personajes, yo el otro día comentábamos aquí en la tertulia, ¿no? Empezamos a hablar de los GAL, empezamos a hablar de Barrio Nuevo, empezamos a hablar de Vera, empezamos a hablar de gente que ha pasado hablamos de Roldán, hablamos de... Claro, si aquí todo el mundo seguramente y del Partido Popular me sale mucha gente, me sale mucha gente, pero seguramente las cantidades son bastante inferiores. Hombre, es que a los del PP les ponen en el mismo sitio que a los del PSOE, pero hombre, en cuanto a cantidad, es que es de tontos, ya que te lo llevas, llévatelo, o sea, pero es que encima van de pardillos por la vida, y mejor es que no se lo lleve nadie, tanta corrupción es llevarse 10 como llevarse 100, Eso está claro. Hace unos años salieron los datos de cuantitativamente de lo que suponían los escándalos de corrupción del Partido Popular, y evidentemente nadie lo va a justificar, ni a blanquear, ni a aceptar, pero las cifras cuantitativamente, de la misma manera que es peor matar a alguien que darle un pellizco de monja, ¿verdad?, ¿no?, para entendernos, pues esto es lo mismo. Cuantitativamente se considera o se calcula que los casos de corrupción que ha tenido el Partido Popular en estos 40 años no superan los 300 millones de euros. En términos de cifras de dinero público malversado o trincado. El Partido Socialista, según los datos que daba Buxadé, 3.375 millones de euros. Pues hombre, que Madame Pompadour dé lecciones de castidad, que porque alguien se dé un beso no muy casto reciba la reprimenda del que regenta el puticlub, pues nunca mejor dicho, pues hombre, creo yo que no hay mucha autoridad moral para afirmar según qué cosas, ¿no? Pero, permíteme un segundo. Es que, a mí me parece que todos los partidos políticos también en este caso tenían que ser un poquito más ejemplares. Eso también, y quiero poner un ejemplo sencillo. Hace poco, porque ha sido, yo creo que recientemente se ha publicado en el BOE las subvenciones que reciben los partidos políticos. Bueno, para su funcionamiento, etcétera. Pero hay una que se recibe que es para medidas de seguridad, para pagar la seguridad de los partidos. Oiga, si ya no hay atentados terroristas, si ETA ya está disuelta, teóricamente, es decir, ¿por qué hay que pagar la seguridad a los partidos políticos? Que es una pasta que se nos va ahí, Y eso la pillan todos. Oiga, renuncien. Usted sigue, diga, yo me pago mi propia seguridad, y me lo organizo como quiera, es decir... Yo puedo entender que después de la transición los partidos políticos tienen una mano delante y una mano detrás y que se facilitase la financiación para el funcionamiento y facilitar ese proceso. Pero oiga, a estas alturas de la película, ¿por qué tenemos que seguir
financiando la fiesta toda. Y cuando digo partidos políticos, y hablo de esta partida de seguridad, podría hablar de la otra, exactamente igual. Digo a la patronal y sindicatos, oiga, vamos a ver si somos capaces todos de automantenernos y no estar todos chupando de la teta, porque ya está bien. Bueno, empezando por, no, nada, por favor. José, empezando por esto último, yo creo que mantienen los gastos de seguridad para que los ecologistas extremistas no les pinten como les pintaron ayer las fachadas igual, en negro al PP y al portero. Bueno, no hace falta irse, perdonad, no hace falta irse tan lejos como a Filesa, que muchos de nuestros oyentes más jóvenes no sabrán que es ni siquiera la figura de Roldán o los ERE, que están más cercanos, pero también están lejanos. Si fuera del PP seguro que lo conocerían, sí. Probablemente, pero quiero recordar que es que hace nada, es decir, hace nada de tiempo, Maica Torres López, que es la hija de la diputada del PSOE por Madrid, Carmen López, se fundió con una tarjeta 162.000 euros en viajes privados. Hace nada, es decir, la legislatura anterior, en San Martín de Valdeiglesias, uno de los municipios referentes de la Comunidad de Madrid, la alcaldesa tuvo a bien repartir prebendas y repartir contratos a empresas de su entorno. Hace nada de este tipo de cosas que ha que son responsabilidades del Partido Socialista. No debemos de olvidar que lo que bien decía también José Luis, y discúlpame que esté tan cerca de tus opiniones esta mañana, es que los golfos los hay en cualquier partido y hay que identificarlos, hay que arrinconarlos y hay que llevarlos evidentemente a la justicia. ¿Qué tenemos en este país que nos diferencia con otros países? Que los medios de comunicación están muy condicionados. Es decir, la pasta que suelta el gobierno central y los gobiernos autonómicos de distinto índole, sobre todo los nacionalistas, a los medios de comunicación, y un recordatorio. Cuando hablaba, no sé si era Albert, de los 60 millones de la agencia EFE, quiero recordar que en TV3 el presupuesto del 2023 es 283 millones de pesetas para todos los medios de comunicación, tanto la televisión TV3 como la radio. No, perdóneme, don Luis, 332 millones de euros la Corporación de Medios Audiovisuales de Cataluña. 332. En el 23, en el 2000, en el 20, o sea, ha subido considerablemente, pero en el 22 era 283. Con ello quiero decir que evidentemente los medios de comunicación, determinados medios de comunicación, no lo ocultan, pero lo pasan a las páginas, a páginas posteriores o en la página de internet lo mencionan en una última instancia. Es terrible. Tenemos que tener en cuenta que ese dinero es de todos. Quiero decir que hay tantas necesidades y tantas prioridades que tienen todos los ciudadanos españoles, que tendríamos que estar permanentemente requiriendo a las autoridades, a las instituciones, que sean muy estrictas, muy rigurosas con la gestión de los dineros públicos, porque da la sensación de que aquello que no está dentro de nuestra casa, aquello que no pertenece a nuestro entorno más cercano, no es de nadie, y es mentira. Y luego hay una fórmula de corrupción que no es exactamente meterte el dinero en el bolsillo, y eso es lo que justifica, por ejemplo, la sentencia de los ERE y lo que dicen los socialistas, que es el único que queda por ingresar en prisión, si no me recuerdo mal, el señor Griñán. Todos los demás están ya en prisión, todos los cargos socialistas están en prisión, menos ellos, que dicen que no se metió el dinero en el bolsillo. Pero también es una forma de corrupción dispensar dinero que no tiene ese destino, y dispensar dinero a tus amigos para potenciar algo que no te lo lleves tú, se lo llevan los tuyos, en definitiva. Entonces, eso es un tema que deberíamos ser tremendamente rigurosos. Y da la sensación, y la Europa, sobre todo la Europa del norte, nos mira con cierto desprecio por eso, porque la Europa más excepcional, la Europa más mediterránea, es muy poco rigurosa, muy poco estricta con este tipo desde mi punto de vista, con este tipo de delitos. Sí, me gustaría, como me avisa, hoy no sé, es que estoy muy cansado por todo lo que está ocurriendo estos días, pero sé que casi os voy a dar la razón a todos. Pero, don Jesús, ¿se encuentra usted bien? Por Dios, me está usted preocupando, ¿eh? No, sí que es cierto, es que no se puede reprochar nada de lo que habéis dicho. Otra cosa es que voy a intentar decir algunas cosillas que no habéis dicho, o que habéis dicho, pero me gustaría profundizar en ellas. Decía don César, después de escuchar a Buxade, 3.375 millones de euros, que daba él. Sí, y 134 condenas en firmes.
¿Va a pasar algo con esto? Nada, desgraciadamente. Por desgracia, los casos de corrupción en España, lo habéis apuntado también, que se empiezan a conocer en los años 80. Si alguien coge cualquier periódico de un día y luego el del día siguiente y el otro, veía que ya no se hablaba del caso anterior, porque uno, incluso peor y más grave, sepultaba ese caso, ¿no? Y así fue durante semanas y durante meses. Si dijéramos, bueno, todos y cada uno de esos casos, o bien eran falsos, que no, o bien han llevado, aunque se haya devuelto lo robado, que tampoco, o haya llevado a prisión, o por lo menos a cumplir una serie de penas, o hayan sido apartados de la vida pública, todos y cada uno de los culpables, bueno, pues ha habido tantos casos, se puede decir una época triste, una época ciega, pero no, es que no ha ocurrido nada de eso. Es que precisamente muchos de esos dirigentes políticos que eran absolutamente corruptos y nefastos ahora nos los presentan algunos de ellos como grandes estadistas. Habéis comentado... Bueno, su presidente, por ejemplo. Por consiguiente. Claro, como siempre viene otro peor, Claro. que pues parece que es el bueno. No, yo no voy a decir aquí si ya que el destripador era mejor o peor que el estrangulador de Boston. Serán los dos criminales, no vamos a estar aquí haciendo escalas, ¿no? Pero uno iba por partes. Claro. Entonces, lo que ocurre es que es lo bien que venden unos su mercancía y lo mal que lo venden otros, ¿no? Igual que antes hablábamos de la ley de memoria democrática, que precisamente quizás los que más tengan que callar, los que más le tendría que convenir que no se destripara lo que ocurrió en la guerra civil, como decía antes don Luis, que ya no solamente en la transición, sino antes de la transición, ya los españoles ya llevaban muchos años trabajando juntos, cenando juntos, comiendo juntos, reuniéndose juntos, aunque hubieran estado en bandos contrarios y pegándose tiros. Igual que esa izquierda que tendría que callarse para que no se sepa la mayoría de sus crímenes, son los que han falseado la historia para parecer los buenos alcargélicos y los de enfrente los malos, con el tema de la corrupción han hecho absolutamente lo mismo. ¿Y por qué lo han hecho? Pues por dos motivos principales. Primero, porque la inmensa mayoría de los medios de comunicación que son suyos se encargan de ello, y los que no son suyos pues tampoco han echado la carne en el asador, precisamente como lo han hecho los medios de izquierda. Todos sabemos aquí que las dos cadenas principales, ahora hay unas cuantas más, pero siguen siendo lo que es ahora el grupo al que pertenece Telecinco, cada vez más amplio, pero entonces era solo Telecinco, y el grupo al que pertenece Antena 3, son grupos de capital inicial de la derecha. O sea, Berlusconi, que sí, no me puede decir que es mucho de izquierda, y la familia, o sea, los planetas, el grupo Planeta, tal, y los que están delante, ¿qué ocurre? Que por aquello de generar más polémica, de tener más audiencia, de no sé qué, pues han permitido que en sus cadenas se cargaran las tintas, por ejemplo, hablando solo de la corrupción, podríamos hablar casos, sobre una serie de casos, y los otros casos quedaran absolutamente, ya no olvidados, sino silenciados, incluso diciendo que eso eran manipulaciones. Pero decía que había dos patas, hay más, que influyen en que esto ha ocurrido. Una es esta posición de los medios de comunicación, y la otra es el pueblo español, lo ha mencionado don Julio, en esa falta de reacción del pueblo español. Han ido generando, a la vez que generaban casos de corrupción que se han producido en todos los partidos, en unos más que otros. Los separatistas no nos olvidamos de ellos, aunque don José Luis los ha mencionado, pero también el separatismo vasco tiene bastantes casos de corrupción, menos que en comparado con otro, porque ha creado... Lo recoge nueces. No, y que ha creado una red clientelar tan tremenda que casi no tienen ni que robar, porque se van pasando el dinero de bolsillo en bolsillo entre unos y otros, ¿no? Más aseaditos. Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que este sistema, a la vez que ha permitido, incluso ha potenciado y no ha hecho nada para acabar con la corrupción, ha ido generando un pueblo cada vez más tolerante con la corrupción. El pueblo español, que ha tolerado que haya varios millones de parados y lo consideramos como algo normal, que haya un problema de la vivienda inasumible, que los tiempos que mataba ETA, pues ETA mataba y la gente decía, uy, ¿cuánto hace que no mataba? Ya llevaba una semana sin matar, y nos acostumbramos a eso, que nos hayamos acostumbrado a que salten las vallas, que además... Al pueblo español le han ido acostumbrándose a tolerar absolutamente todo, con lo cual también es imposible, prácticamente, no me gustaría que fuera así, pero que, como antes mencionaba Julio, no haya una reacción popular ante tantos y tantísimos. También lo ha mencionado don Luis, que decía... acababa su intervención diciendo aquello de lo de que ese dinero que parece que no es de nadie. Ya nos lo dijo doña Carmen Calvo, que ya también había sido ministra de Cultura con Zapatero, y ahora llega a ser vicepresidenta del gobierno, que el dinero público no es de nadie. Y lo decía en un chascarrillo que ha quedado, pero es que en realidad ella lo piensa así. O sea, como no es de nadie, yo lo puedo coger y lo puedo gastar, no solamente robar, que también es muy importante esto, no solamente lo que hayan robado y os hayan metido en el bolsillo, que corrupción no solamente es robar, es hacer con tu cargo
algo distinto a lo que tenías que hacer, del cual alguien, tú, otras personas u otros grupos saquen un beneficio. Y eso es lo que nos hemos acostumbrado. Yo recuerdo, y con esto termino, que hay una frase un poco molesta a los oídos, pero que Alexander Haig, cuando estaban hablando de un típico personajillo dictatorial de Centroamérica, decía, sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Entonces, aquí en España ha calado esa idea de sí, son unos ladrones, pero son nuestros ladrones. Y antes de que robe el de enfrente, prefiero que sigan robando los míos. Y desgraciadamente, a ese pueblo español que han generado es el que decide en unas elecciones quién le da su confianza o no. Pues seguiremos a la vuelta de la pausa musical y de la pausa publicitaria analizando temas. Ya les comento que hay novedades de cómo se está detrayendo el mercado de la vivienda de alquiler gracias a las medidas socialcomunistas que se van a aprobar el próximo jueves. Pero vamos a dejarles con el clásico, con el maestro, con la voz, con Frank Sinatra, porque In the Wee Small Hour es el 9º álbum de estudio de este genio, de este monstruo de la canción, que fue lanzado un día como hoy, pero de abril de 1955 por el sello Capitol Records. Los singles de este álbum muestran el lado más íntimo del gran Sinatra, tratando temas como la soledad, la introspección, los amores perdidos, la depresión o la vida nocturna. Como resultado de esto, In the Wee Small Hours es considerado como uno de los primeros álbumes conceptuales del artista, algo con lo que Sinatra continuó en álbums posteriores. Así que les dejamos con uno de los grandes temas de este álbum, que además le dio nombre, In the Wee Small Hours, del eterno Frank Sinatra. Contrapunto, 10 y 8 de la mañana, 9 y 8 en la Comunidad Canaria. Seguimos en tiempo de tertulia, hoy con Julio Moreno, con Luis Magán, con Jesús Muñoz y con José Luis Fernández. Y hablando de mi querido José Luis Fernández, antes de la pausa publicitaria hemos puesto una efemérides musical del irrepetible Frank Sinatra, y a micrófono cerrado, bueno, yo he hecho una alusión a que, en fin, el otro gran cantante del siglo XXI junto con Sinatra es Julio Iglesias, del 20, y don José Luis Fernández como que me la ha feado un poco, o sea... No, hombre, me gusta más Frank Sinatra que Julio Iglesias, quiere te diga, o Andy Williams, hay gente que me gusta más, o sea, quiere decir que, pero bueno, Julio Iglesias está bien y nada, estupendo. ¿No está bien? Está ¿No, bien, José Luis? Que sí, no, pero vamos, entre estas no cosas fans, los gustos, no eres ¿no? fans. No es el que más me entusiasma. Pero nada vale tanto como el reggaetón, o sea, tampoco hay que irse a eso, Muñoz, yo soy bastante más clásico, ¿no? Soy más... Pero desgraciadamente a mí me da mucha rabia cuando ves a nuestros jóvenes, además muchos, ahora que está tan de moda, y con buen criterio el defender a la mujer de las agresiones sexuales, y con muy buen criterio que no se las menosprecie y tal, y luego ves canciones, escuchas letras que te da una vergüenza ajena, y que nuestros jóvenes las asuman como si fuera, pues eso, el Frank Sinatra de la época, el Julio de la época, los Beatles. Siempre ha ido clases, O sea. No, por supuesto. Ya, pero explícaselo a los que lo defienden. Pero yo creo que eso tiene que ver también con un poco de esa cultura, ¿no?, latina que se está llevando aquí, que se está imponiendo, y es una forma de, bueno, no sé si de vida o de tal, pero tiene que ver mucho con ese niño roto que de repente encuentra pues un medio para vivir, ¿no? Y vive flotando por encima de sus posibilidades y en un mundo teórico, ¿no? Idílico, y como veis están todos cargados. Esto a mí me recuerda mucho lo de los oros, ¿no? Que se utiliza, es decir, van repletos, van de dorado, ¿no? Es decir, es una cosa de hacer ostentación. Bueno, eso fijaros que buena parte de este fenómeno de las bandas latinas aquí, digo, sin entrar, es decir, cuando al final se trasladaba la gente a trabajar aquí, los padres mandaban dinero a casa, es decir, venía el padre y mandaba dinero, el niño y la mujer habitualmente se quedaban fuera, ¿no? Vamos, se quedaban en su lugar de residencia, en su país. Entonces, claro, con lo que le mandaban allí eran capitanes, o sea, eran los reyes. Claro. O sea, eran los reyes. Cuando se trasladan a vivir aquí, con ese mismo dinero ya dejan de ser los reyes, ¿no? Claro. Y a partir de ahí empiezan a organizarse precisamente para intentar, por otras vías, recuperar ese estatus que han perdido respecto al que tenían en su país de origen, ¿no? El nombre de Latin Kings no es por casualidad, precisamente. Pues tiene mucho sentido, ¿eh? No me había planteado yo eso que estás comentando. Pero es verdad que lo del reggaetón, yo siempre lo he dicho, ya el reggaetón directamente es una agresión sexual. ¿Cómo puede ser además de musical? O sea, ¿cómo puede ser que esta generación, mira, voy a decir como decía el Fari, esta generación
blandita, no quiera cantar una canción de Mecano porque dicen mariconez, y luego resulta que oyen un reggaetón que de entrada ya es para escandalizarse. O sea, a mí me parece alucinante. O la de los hombres G, de Sufre Mamón. Sufre Mamón, sí. La palabra marica, sí. Pero con el tema romántico sexual, si se quiere, yo creo que el reggaetón ha supuesto una denigración absoluta de la mujer por los términos en los que se plantea el deseo sexual, que es algo que es natural, que no nos vamos aquí a escandalizar. Estamos todos aquí porque ha habido deseos sexuales en nuestros padres. Aquí, evidentemente, todos venimos del mismo sitio, ¿no? Pero claro, cuando uno analiza las letras, yo, en fin, tengo a gala el no escuchar reggaetón jamás, ni aunque me pagasen, por tanto. Pero en alguna ocasión sí que he leído reportajes donde hay fragmentos de letras de esas, en fin, llamadas o mal llamadas canciones, y el conjunto de cerdadas, guarradas, barbaridades, salvajadas que contienen es una exaltación de la denigración de la mujer, del uso de la mujer como mero objeto sexual, cuando antes otros artistas, en fin, el tema del deseo sexual siempre ha existido, pero se expresaba de una forma evidentemente mucho más respetuosa para con la mujer, evidentemente mucho más elegante y evidentemente hasta romántica. Me estoy acordando de esa canción de Juan Luis Guerra ¿cómo es? Burbujas, quisiera ser un pez, ¿no? Para mojar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera, pasar la noche entera mojado en ti, esas cosas, ¿no? Sí, claro. Todos sabemos a qué se refiere, pero es una forma mucho más sensual, elegante, indirecta de expresar ciertas cosas, ¿no? Sí, es que en fin, había un poquito de... En fin, Pero la música, como casi todo, es que es pornográfico el reggaetón ya directamente. Sí. Pero la música, como todo, o como casi todo, es hija de su tiempo. Y el tiempo que vivimos, en cierta forma, y en ciertos sectores muy amplios de las juventudes, no solamente latinas, es este. Y quiero recordar que mueve decenas centenares de millones de dólares en el mundo entero. Y quiero recordar también que este año, por primera vez, si no recuerdo mal, los Grammy Latino, que en gran parte van a premiar ese tipo de músicas que estamos criticando aquí, van a ser en Sevilla, en noviembre de este año van a venir en Sevilla. Que va a pagar el Ayuntamiento de Sevilla, va a invertir 18 millones en traer esta entrega de premios, pero puede tener un impacto económico de cerca de 600 millones de dólares, o sea, de 600 millones de euros, perdón. Quiero decir que vivimos en un mundo en el que nos sorprende, porque yo siempre lo voy diciendo, y sobre todo cuando más mayor lo voy haciendo, que ya no es casi nuestro mundo. Nosotros salimos, o sea, nuestro mundo va desapareciendo antes que nosotros mismos, afortunadamente. Y tenemos que tener la suficiente curiosidad crítica, no digo que no seamos críticos, pero la suficiente curiosidad para enfrentarnos a ese nuevo mundo con los ojos de nuestra experiencia, pero también con el deseo, digamos, un poco de percibir nuevos formatos. Yo no consumo reggaetón, no me gusta reggaetón, es decir, si no se oyera las letras, las barbaridades, que es verdad que dice bien don César, que se escuchan en las letras de esas canciones, es verdad que hay muchas de ellas que tienen una música, un ritmo muy divertido, muy interesante, muy contagioso. Es el mismo ritmo en todas. Ritmo, quiero decir ritmo. Es el mismo ritmo para todas, don Luis. Sí, bueno, tachún, el mismo tachún para todas. Bueno, pero esa apreciación perdona, si me permite, es decir, esa misma apreciación que estás tú diciendo probablemente la haría mi abuelo con los Beatles. Es decir, estoy convencido. Estoy convencido. Es decir, la gente que vivió el cambio o la aparición del rock, ya no te digo los Beatles, te digo el Elvis Presley de turno de aquella época. Nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, tú que eres más joven que nosotros, tu bisabuelo probablemente diría lo mismo. Es decir, es que las épocas cambian y la interpretación a través de la música de la época que te toca vivir cambia. Yo vuelvo a repetir, no soy consumidor de reggaetón, proclamo el deseo de que yo tampoco consumo, por ejemplo, Sálvame, pero defiendo que en la televisión haya un Sálvame y defiendo también que en la música haya un reggaetón, lógicamente. De todas maneras, me gustaría del toque conspiranoico a todo esto. No, es decir, es evidente que estas cosas no nacen con un fin conspiranoico, pero luego sí que es utilizado para reconducirlo a ciertas posiciones. Es decir, las personas más famosas relacionadas al mundo del reggaetón luego suelen ser utilizadas por los medios de comunicación o por ciertas tendencias ideológicas para llevarles a su terreno y para que critiquen en sus canciones, en sus apariciones públicas, cuando les conceden premios,
a alguien. Y entonces, eso, pero se ha hecho siempre en todo el mundo de la música. Es decir, por un lado está la música buena y está el reggaetón. El reggaetón yo sé que va a pasar pues como la música maquinal que había al principio de los años 2000, de chunda, absolutamente chunda, que era muy desagradable y ha desaparecido el bacalao. Entonces, ¿qué ocurre? El bacalao de Bilbao. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por supuesto, a los anales de la historia, cuando nuestros bisnietos, ¿no? Hablando de lo que opinarían nuestros abuelos o bisabuelos, conozcan la historia, el musical, el reggaetón prácticamente será una página dentro de un libro, mientras que los Beatles seguirán estando allí, Frank Sinatra seguirá estando, venga, Julio Iglesias, Don César, seguirá estando allí, y por supuesto... Por méritos propios, no, por supuesto, Beethoven, Mozart y demás. Jesús, a mí me preocupa otra cosa de todo este asunto, ¿eh? Es que a lo mejor, no sé si vamos a acudir, pero es que precisamente lo que digo, si solamente fuera estridencia, mal gusto musical, el tema pornográfico podemos hacer que sí, por supuesto, pero esa manipulación de que el raro es el político que no presume de saber perrear o de hacer... Bueno, que se lo digan a Mónica García, lamentable. Claro, y que además eso va integrado, como aquí en España el reggaetón no es propio de España, pero se relaciona con el multiculturalismo y se relaciona con una serie de cosas, pues claro, el que critique esto, claro, es que tú lo criticas porque como el que canta en negro, como el que canta en americano, y lo están utilizando porque sé que lo están utilizando. No, yo critico esta música porque es basura. Luego, que los que cantan lo sean o no me sé su biografía, aunque luego veo sus declaraciones y efectivamente lo son. Lo que hacen en su vida privada también lo son. Y como me bien comentado Luis, en los Grammys latinos, que evidentemente antes eran cantantes o grupos de habla hispana que tenían bastante calidad, aparte de que hubieran triunfado. Donato y Estefano. Que quedan absolutamente eclipsados ya por este tipo de músicas, con lo cual aquel cantante que cante en español y que cante bien y que tenga música, pues va a tener que perrear en una actuación para poder compartir un premio con esta gente. Pero yo mantengo... No, diga. Que digo que fíjate que lo de perrear, yo no bailo un paso doble, imagínate perrear, o sea, no soy capaz de moverme, pero a mí hay una cosa que me maravilla, perdonad, y es muy rápido, que es... Joder, estamos tan preocupados. ¿Quiere usted decir joder? Jolín. Eso es. Jolín. Bueno, amarilla. Estamos tan preocupados por el tema de la pornografía. Dicen, no, es que los jóvenes acceden a la pornografía efectivamente por internet muy fácilmente con los móviles y tal. Y sin embargo el reggaetón no le preocupa a nadie. O sea, porque yo creo que tanto puede influir en la formación de la juventud este tipo de música. Es que yo creo que tiene que ver más eso, ¿no? A mí realmente lo que me preocupa de este tema, es decir, como la música va asociada a la imagen ahora mismo, es decir, la música solo ya no vende, ¿no? Es decir, vende una música con un vídeo asociado. Entonces, los estereotipos que se están planteando, que aparecen siempre relacionados con su tipo de música, aparte del señor que cante, los oros que decíamos antes, son las tías buenas en el sentido más coloquial del término que se aparecen, que no se me moleste a ninguno, pero lo digo para entendernos todos. Con lo cual, están generando un prototipo de gente rodeado una especie de placeres, de no sé qué, es decir, que eso al final a buena parte de la gente joven... Sexualización de la mujer. Claro, a partir de ahí se plantea, y eso tiene que ver ahora mismo con lo que estamos asistiendo a las manadas, a todo este tipo de violaciones grupales, es decir, una exaltación del poder del macho frente a la mujer que es simplemente un instrumento de placer y que está al servicio del hombre. Sí, pero eso es lo que se está transmitiendo no solamente con la música, sino con las imágenes que acompañan a la música. Sí, pero en la Fórmula 1 es curioso, hay que quitar a las azafatas porque era sexista, pero a los dioses del reggaetón pueden sacar todo tipo de cerradas en sus vídeos que se permite. Oye, me empezáis a preocupar, porque ese mensaje lo da en cierta manera también el misterio y la igualdad, A ver si vais a caer. Por favor, no contra el reggaetón. Os veo muy cercanos a Irene Montero. Don Luis, hay una cosa... Y peor, a Pan. No, pero hay un matiz importante. La ideología woke y todo este extremismo mal llamado feminista, que no es feminista, en realidad lo que proscribe es, por ejemplo, el romanticismo. Porque lo acusa de heteropatriarcal y de dominar a la mujer mediante ese sentimiento. Mientras que esa concepción clásica de la natural seducción de un sexo hacia el otro, eso es natural. Y evidentemente implica el respeto a la libertad de la otra parte de no querer ser seducida. Y se hace de una forma más elegante, más romántica, más clásica en el buen sentido de la palabra. Por tanto, no tiene nada que ver con el mensaje de Irene Montero. Irene Montero lo que predica es una discípula torpe y tosca de esa ideología que pretende acabar con la misma esencia de la naturaleza humana. Que esa es la diferencia. Y el reggaetón, curiosamente,
estas que van tanto de feministas y de que no se puede cosificar a la mujer y de que no se puede dar en la publicidad, por ejemplo, hay un observatorio de la publicidad que manda requerimientos a empresas que hagan anuncios donde presuntamente se sexualiza a la mujer o se usa la imagen de una mujer para fines comerciales, estas estupideces. Luego con el reggaetón se callan como puntos suspensivos. Claro. Y esa es la gran diferencia y el gran matiz, Luis. Luego, aparte, volviendo al tema musical, con perdón, tenemos un premio Nobel de Literatura, Roberto Zimmerman, Bob Dylan, que es un compositor, coge una letra de Bob Dylan o de Joaquín Sabina, que para mí es tan bueno o mejor como Bob Dylan, y coge una letra de reggaetón y transcríbelas. Coge la hoja y léelo, a ver qué te parece. Si hay diferencia o no hay diferencia. Haré ese ejercicio. No, creo que sí. Yo lo recomiendo. Porque primero, el reggaetón no creo que te ocupe ni medio folio. Pero bueno, luego la calidad literaria vamos a dejarla aparte, ¿no? Todo lo que haya hecho acá usted, bueno, yo he sido el que he dicho la palabra reggaetón, reconozco mi culpa por poner una canción bonita y dónde las he generado. Si don Frank Sinatra levanta la cabeza. Es que Sinatra, a ver, o sea, es que, vamos a ver, hay grandísimos artistas que decía, no sé si era don Luis o don José Luis, la diferencia entre el paso que supuso, creo que fue don Luis, el paso que supuso de la música clásica como música dominante a cuando ya empieza a surgir el rock con Elvis Presley y otro tipo de músicas más... pero claro, uno escucha las canciones de Elvis Presley y de todos sus coetáneos y la gran diferencia con respecto al reggaetón es que tiene calidad musical en el sentido de que tiene ritmo, tiene arreglos, tiene instrumentación, tiene muchos elementos nexos de unión con la música clásica, porque en muchas ocasiones la instrumentación incluso sigue siendo la misma. La lógica musical sigue siendo parecida, pero cuando tú coges el reggaetón no hay nada de eso. Es una degeneración absoluta del concepto música, o porque no tiene melodía, o porque no tiene ritmo, o porque no tiene cadencia, o porque el cantante no tiene, o porque el cantante no tiene tempo, o porque el cantante ni siquiera vocaliza y no se le entiende y tienes que mirarte la letra para intentar entender lo que dice, porque es tan merluzo que se ha puesto de moda el no vocalizar al cantar, algo que era básico para cualquier cantante, incluso los renovadores de la música que fueron a mediados de los 50 Elvis Presley y sus coetáneos. Una de las máximas que no podían dejar de cumplir era vocalizar, ¿verdad? Y ahora todos esos elementos que definen y que califican la calidad musical con el reggaetón han desaparecido absolutamente. No es música, es una degeneración de la música, es un detritus. Mira, César, son instrumentos... Vuelvo a repetir que no defiendo el reggaetón porque lo consuma, no lo consumo, ni lo entiendo, ni lo leo, ni lo escucho, pero estaba intentando recordar algo que desafortunadamente no lo he recordado y no me ha dado tiempo a mirarlo a través de Instagram, perdón, de internet, que es que recientemente había algo, no me acuerdo exactamente el que, un súper conocidísimo cantante que intervino en un primer concierto en Estados Unidos, y el crítico del New York Times, que en aquel momento era la cúspide, le hizo una crítica demoledora, absolutamente demoledora, en la línea de la que tú estás haciendo el reggaetón. Quiero decir, no justifico con esto que no podamos entender algunas veces el tiempo que nos corresponde vivir y la música que nos corresponde vivir. El tiempo dirá si es mortal o inmortal. Es decir, Frank Sinatra es absolutamente inmortal. Sí, como es inmortal, como es inmortal el que en aquel momento nuestros abuelos se le ponían los pocos pelos que pudieran tener de punta, que es el señor Elvis Presley, o como podíamos tener algunos personajes de la música que zarandearon. La música clásica también tiene personajes de esas características, es decir, personajes de esas características como los rusos, como los ¿cómo se llama? Los compositores rusos que aparecieron aquí a principios del siglo pasado y tal, que descalificaban los esquemas. Exactamente. Habituales, Entonces, sí. quiero decir, a mí no me gusta, bueno, no lo oigo, disculpadme, no lo oigo mucho, pero me da la sensación de que algunas veces interpretamos desde nuestro gusto, evidentemente, con el respeto de nuestro gusto, lógicamente, pero somos en cierta forma injustos porque hay que dejarles el tiempo para ver si se consolidan como una opción realmente musical interesante o importante, y el tiempo, nunca mejor dicho, dirá si realmente lo era o no lo era, o no es tan bueno como pensamos nosotros. Yo solo una cosa, de todo lo que ha dicho Luis, cosas muy interesantes y con las que estoy de acuerdo.
el reggaetón es inmortal o mortal. El reggaetón es mortal. Pero es mortal escucharlo. Sí. Grande ahí. Lo que dice Luis, lo que también hay que dejarle tiempo. Es decir, recordamos todos seguramente el movimiento hippie y algunos de los grupos que entonces estaban. Es decir, Mamas and Papas hicieron 3 o 4 discos y era una auténtica maravilla. Digo, por lo que me encantan, ¿no? Sí. Bueno, y seguramente uno no comparte nada con el movimiento hippie, pero había una calidad. Pero eran músicos de tu tiempo. Claro, su tiempo. Tendrías que haber interpretado esto, claro. O sea, tenías que haberle preguntado a tu padre qué les parecían Papas and Papas, o a tu abuelo, ¿sabes lo que decir? Digo, o sea, que yo creo que también, a mí me preocupa más no tanto el hecho del reggaetón como fenómeno musical, sino todo lo que le rodea. Toda esa cultura que se ha creado alrededor de, y que en muchos casos está llevando a situaciones que no son deseables. Pero bueno, bien, no pasa nada, pero como pasaba en su día con el movimiento hippie, es decir, seguramente alguna gente que cantaba de ese ámbito era gente maravillosa, pero seguramente uno no compartía, ¿no? Ese tipo de actuaciones. Pero trasciende, ¿no? Perdóname, José Luis, trasciende de eso, trasciende del reggaetón. Lo que nosotros tenemos que defender en Occidente es que exista la posibilidad de que haya esas cosas. Es decir, a mí no me gusta, ni lo voy a defender, ni lo voy a apoyar, ni tal, pero yo defiendo que pueda existir programas tan lamentables como el Sálvame o como otra serie de programas, que haya trans y no trans, no sé qué, porque nosotros tenemos que defender la libertad en su más amplio sentido de la palabra, porque otras sociedades que están intentando descabalgar a Occidente y a los valores de Occidente como líder de este nuevo tiempo que nos corresponde, como son los chinos, por ejemplo, son terribles, no lo olvidemos. Y luego ya nos cuento ya los árabes, los iraníes. Luis, absolutamente de acuerdo. Recuerden ustedes la canción Protesta aquí en España, como algunos de esos cantantes acababan con sus huesos en la Dirección General de Seguridad por algún momento determinado. O sea, es decir, que a partir de ahí me parece que te guste o no, el ámbito de la libertad yo creo que hay que respetarlo. A partir de ahí, oiga, también lo que hay que hacer es formar a la gente para que sepa, y esto me parece que es la clave, ¿no? Y una cosa es la libertad, otra la ley del embudo. Una cosa es la libertad, la defensa de la libertad que comparte, otra la ley del embudo. Es decir, dependiendo quién canta, qué letras y quién protagoniza una serie de músicas, es buena y buena educación, es decir, lo que no vale es que el bono cultural al final te acabes en un videojuego, que me parece estupendo, pero oiga, la cultura es algo más que un videojuego. Sí, nadie niega el derecho de cada cual a escuchar la música que considere, pero evidentemente tampoco se puede negar el derecho a analizar la calidad de la música que cada cual quiera escuchar, que simplemente yo creo un poco era el debate. Pero antes, nos quedan apenas 6 minutos, quiero pedirles una ronda rápida de opinión, porque hoy ha salido publicado en el diario El Mundo una noticia que es realmente preocupante. El titular dice lo siguiente: la oferta de alquiler cae un 28% en la era Sánchez y el anuncio de la nueva ley acelera el desplome. Bajan las contrataciones de seguros de impago tras la nueva normativa y el parque de viviendas, se entiende, apunta a menos de 200.000 viviendas ofertadas para el alquiler en toda España para este verano. Cada vez menos propietarios en España, dice el diario El Mundo, se animan a poner pisos en alquiler y este fenómeno negativo se acelera tras el anuncio de la ley de vivienda, según diferentes datos recopilados por el periódico de Unedisa. Por un lado, la oferta de viviendas para alquiler ha caído un 28% en los últimos 4 años, según las cifras del parque que confirma el diario El Mundo en base a los datos del portal inmobiliario Idealista. Estos datos recogen toda la etapa de Pedro Sánchez en el gobierno y muestran que las 288.000 viviendas que se ofertaban en España en el primer trimestre del 19 han caído a 208.000 en el mismo periodo de este año. Mal dato para las personas que buscan piso para alquilar, porque toda caída de oferta de viviendas acarrea subidas de precios y dificultades de acceso para los más vulnerables, según la mayoría de los expertos. Don José Luis, ¿qué le parece? Ronda rápida. No, me parece que esto yo creo que todavía se va a retirar más porque la gente está expectante a ver que acaba saliendo o no de la ley, que todavía no se ha aprobado definitivamente, ¿no? Y por tanto, cuando hay inseguridad por parte del propietario, lo que hace es retirar el inmueble, o mucha gente lo que está optando es por vender directamente, ¿no? Y recordemos que esta última etapa de tipos bajos de interés, lo que se incrementa notablemente ha sido la venta de viviendas fundamentalmente de segunda mano. Esas viviendas que se venden se retiran del mercado de alquiler. Don Luis. Bueno, una ley más, un desastre de ley más que vamos a ver qué recorrido tiene. Desafortunadamente, lo que los van a padecer... O sea, las leyes que hacen este gobierno es increíble, que intentan defender determinados colectivos que terminan perjudicándolos. Es decir, a las mujeres no las defienden, sino que los sacan a los violadores y a los sinvergüenzas y a los cañanallas, que son depredadores sexuales, y con los inquilinos va a suceder un poco lo mismo. Es decir, que van a... las medidas de esta ley van a incidir en el aumento del precio. Es absolutamente
alucinante, inconcebible. Pero como nos tiene muy acostumbrados, y como bien decía, con respecto a otras épocas de este país y a otras épocas de gobierno socialista, en la próxima ley que aprueben, si les da tiempo a aprobar una ley antes del 28 de mayo, será otra vez otro desastre. Y nos hará olvidar el desastre que puede resultar ser la ley de la vivienda. Don Julio. Pues como bien dice don Luis, esto es una ley más que tiene un efecto rebote, que va a causar el efecto contrario al que en teoría desea causar. Mira, de esto del alquiler sé algo, no soy un gran tenedor, pero llevo unos cuantos años moviéndome en ese campo. Y claro, el aumento de la fiscalización, porque la gran mayoría de medidas van encaminadas a fiscalizar al máximo todo este tipo de actividad, de alquileres, la gran mayoría. Con el tema del depósito de la fianza, aunque eso es de la Comunidad de Madrid, pero bueno, muchas medidas. Luego, aparte, tenemos el problema de la ocupación, que ahora cada vez hay más lo que llaman inquiocupas. Yo me he visto en esa situación en 2 ocasiones, y es una situación complicada, porque si echar a un ocupa es difícil, echar a un inquiocupa es muchísimo más difícil. Y luego que además, como te digo, si tú contratas una empresa que te asegura el alquiler, de acuerdo, tiene una contraprestación. Sin embargo, tú depositas la fianza del alquiler en el estamento correspondiente y el gobierno, ningún gobierno, ni el autonómico ni el nacional, te da ningún tipo de servicio, no te garantiza nada. Al contrario, sabes que si tu inquilino deja de pagar, vas a tener un problema serio. Yo entiendo que haya gente que se retire del mercado. Don Jesús. Bueno, pues una vez más se acercan unas elecciones y todos los políticos se acuerdan del problema de la vivienda. Pasarán las elecciones y la inmensa mayoría de estos políticos que ahora nos prometen el oro y el moro, y de momento nos hemos quedado solo con el moro y nos han quitado el oro, pues lo que harán es absolutamente nada o tapar algún agujerillo. Precisamente, con esto termino, hemos empezado hablando de la exhumación de José Antonio Primo de Rivera, falangista, y por la Ley de Memoria Democrática prácticamente no se puede hablar que por falangistas se hizo en pocos años, comparado con los años que tenemos ahora de estos tipos de gobiernos, en teoría defensores del pueblo, se construyeron y se entregaron aproximadamente 5 millones de viviendas sociales. Y precisamente por la Ley de Memoria Democrática se está quitando las pocas placas o muchas que puedan quedar porque tenían el yugo y las flechas del Ministerio de la Vivienda o del Plan Nacional de la Vivienda de esa época. Una vez más, cada uno pues acerca el asco a su sardina. Pues no tenemos tiempo para más. Una tertulia, como siempre, muy ilustrativa, muy edificante. Gracias a las personas que hoy nos han acompañado. Don Julio Moreno, muchísimas gracias. A vosotros. Don Luis Magán, también, muchísimas gracias. Don César, gracias a ti. Don José Luis Fernández, muchísimas gracias. Un placer, gracias a vosotros. Y don Jesús Muñoz, también, muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros.